Buenos días, estimado público, estimado auditorio. Les saludo del campus de la Universidad Iberoamericana aquí en Ciudad de León. Me presento primero, soy doctor Jiri Sikora, soy doctor en Historia y desde el principio de mi formación académica mis temas de interés fueron tema de filosofía y tema sobre todo de filosofía política y tema de los análisis de los discursos. Y en ese sentido hoy podemos platicar sobre lo que está pasando en el marco del conflicto ucraniano, no tanto en estos días, por un simple motivo que el conflicto evoluciona en cuestión de horas, no en cuestión de días o semanas o menos meses. Hay que mencionar que Ciudad de Kiev tiene su raíz en cuanto de la creación en el siglo IX después de Cristo. Y el territorio del Principado ruso y posteriormente del Imperio ruso se estaba extendiendo a lo largo de los siglos. Y voy a aterrizar desde el siglo IX al final de los años 80, cuando ustedes recuerdan, estimados lectores, que llegamos al final de Guerra Fría con el evento histórico que se llama Caída del Muro de Berlín y posteriormente, en un par de meses, llegamos a un acontecimiento histórico que cambió el orden mundial, que es la disolución de la Unión Soviética. Y a partir de los años 90, Ucrania, a pesar de su historia un poco agitada a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XX, donde sufrimos dos guerras mundiales, desde el principio firmaron el gobierno de Ucrania y el gobierno de Yeltsin en el 93 el Tratado de Reconocimiento del Territorio, de Idioma y de las Fronteras. Este tratado posteriormente se renovó, pero lo que pasa es que en el caso del nuevo presidente de Rusia, perdón por la palabra nuevo, que llega en el poder en el año 2000, como sucesor del presidente Boris Yeltsin, evolución de la política exterior de la Federación de Rusia desde el año 2000 para acá, sufrió varios periodos de la orientación pro-occidental en principio del siglo XXI hasta una postura de hostilidad en contra de los países del occidente por motivo de, 1, expansión de la Unión Europea, 2, expansión o admisión de nuevos estados a la OTAN después de la caída del muro de Berlín. Y estamos hablando sobre la historia que desde inicio que estaba formándose un pueblo ruso que posteriormente se convirtió en una hostilidad entre Moscú y entre Kiev, o concretamente ahora entre presidente ruso Vladimir Putin y presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, que tiene orientación pro-europea. Hay que eliminar la lectura de los fake news. Para redes sociales uno necesita ciertas herramientas porque hay sin fin de las noticias falsas que luego están en favor de una parte o en favor de otra parte o en contra de una parte y en contra de otra parte. Lo que podemos resumir es que orígenes del conflicto actual podemos encontrar en el año 2013, cuando los rusos o el gobierno ruso ya bajo el liderazgo de Vladimir Putin anexó la península Crimea al territorio ruso. Inclusive recuerdo que construyeron
un puente entre territorio ruso y Crimea que se llama Estrecho de Kerch, y Putin fue atrás del volante de un camión el primero que pasó el puente para darle a conocer a todo el mundo: aquí estamos y este territorio es ahora, a partir de ahora, nuestro. ¿Cuál fue la razón? En la región de Donbass, que incluye dos regiones, Donetsk y Luhansk, la mayoría de los ciudadanos habla de idioma ruso, tienen inclusive pasaportes rusos y se están vinculando más con territorio de Rusia en vez de con territorio ucraniano o gobierno ucraniano en donde están viviendo. Y a partir de 2013, a pesar que los acuerdos de Minsk, que se firmaron en 2014, sobre el tema de cese de las hostilidades, pues esos acuerdos nunca se llevaron a cabo. Y a partir del final del año pasado, de otoño 2021, sigue subiendo el tono de las hostilidades de parte del secretario de las Relaciones Exteriores de Rusia, que se llama Sergei Lavrov, que está en el poder prácticamente desde 2004, pero en servicio exterior de la Federación de Rusia ya trabaja, dice un artículo que encontré por allí, 50 años, entonces ya sabe sobre el tema. Y con Lavrov, Europa no pueden últimos negociadores, que fue en enero 2022, todavía vinculado con vía diplomática, que fue Francia, que fue Alemania, que fue Gran Bretaña. Inclusive recuerdo un dato curioso: cuando la canciller de Gran Bretaña llega a Moscú, Lavrov, en la conferencia de prensa después de la reunión, luego dejó claro que el diálogo entre Gran Bretaña y Rusia es como diálogo entre un sordo y un mudo. Y para mí eso es una lectura que simplemente Rusia ya tomó la decisión atacar el territorio de Ucrania, que se materializó mejor el día 24 de febrero, que fue el jueves pasado. No olviden que en Ucrania ahora tienen unos aproximadamente 10 bajo cero, entonces población civil es la que está más afectada, en sentido que se corta suministro de gasolina, suministro de comida, suministro de calor o de gas, e inclusive varios pierden sus casas, pierden escuelas, hospitales, a pesar que señor Vladimir Putin aseguró hace un par de semanas en un discurso, creo que fue principio de febrero, que los objetivos de la probable invasión son exclusivamente militares, pero en caso de cualquier invasión nunca se mantiene esta línea de proclamación de los líderes políticos. Estos intereses tienen una antigüedad aproximadamente 30 años, porque el gobierno de Putin solo estaba materializando la idea de una alianza entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Aquí chocamos con diferentes puntos de vista. Bielorrusia y su líder político, que se llama Lukashenko, están totalmente prorrusos, inclusive en estos días del territorio de Bielorrusia, las tropas de Rusia, con toda la libertad, no solo que pueden pasar para allá, pero luego atacan la Ucrania. Dificultad que yo mencioné consiste que el presidente ruso actual quiere una unión económica entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pero según yo eso es solo un camuflaje,
porque el presidente ruso está ganando el tiempo, ¿quién gana más pronto el territorio de Ucrania? ¿Sería Unión Europea o sería Rusia? Unión Europea no se puede meter por tratados históricos, por motivo que Ucrania no forma parte de Unión Europea, Ucrania no forma parte de la OTAN. Pero presidente Biden en diferentes discursos dijo, no, Ucrania tiene la puerta abierta. Ayer salió en las redes lo que no es fake news, eso es una realidad. Si ustedes se meten al Parlamento Europeo, ayer se publicó un video bastante emotivo, yo me quedé llorando, de Volodymyr Zelensky, donde está como solicitando ayuda de Unión Europea, y Parlamento Europeo, discurso tiene unos 10 minutos. Y Volodymyr Zelensky dijo, nosotros estamos luchando por nuestra libertad y a partir de ahora cada plaza se va a llamar Plaza de Libertad. Parlamento Europeo se levantó y aplaudió, pero los aplausos a Ucrania pues no le sirven mucho. Y voy al grano para ir concluyendo este pequeño discurso que considero introductivo. Ya se están subiendo los precios internacionales de gas, ya se están subiendo los precios internacionales del petróleo crudo. En el momento cuando empezó el conflicto, recuerdo que subió, no mucho, pero siempre subió el tema del petróleo crudo. Se afecta al sistema internacional bancario porque Estados Unidos están amenazando que van a cortar Rusia del sistema internacional que se llama SWIFT, que consiste en transacciones internacionales financieras. Y en caso de México, en caso del pueblo leonés, lo que supuesto el lector está muy interesado de escuchar, si se nos suben materias primas, por supuesto que podemos esperar aumento de inflación, aumento de tasas de interés, en caso de préstamos, por ejemplo. No se afectan tantos los bancos que tenemos en territorio mexicano, se afecta, por ejemplo, Banco Sber, que en Europa tiene sin fin de sucursales y que ya está cerrando los sucursales. Se están afectando los negocios que se vinculan con Rusia. Si en León, que es la ciudad zapatera, alguien tiene negocios con Rusia, es muy probable que va a perder simplemente cualquier tipo de negocio. Exacto, cualquier tipo de negocio Literal. con Rusia. Y recomiendo a los lectores del periódico Heraldo revisar también los periódicos arbitrados, que por ejemplo son periódicos nacionales de México, y que las redes sociales hay que ver con cierta distancia porque encontramos, como lo platicamos, todo tipo de información que en su buena parte, no quiero echar un porcentaje que puede ser no verídica y simplemente según la intención de los autores puede ser que está sembrando el miedo, el pánico, que ciudadano se sienta inseguro, y apenas estamos saliendo de pandemia de COVID-19, pues estamos entrando en otro miedo en el nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Y con este punto interrogativo, ¿qué es lo que está pasando?, me gustaría terminar.